En estos tiempos estamos mirando de muchos profetas. En sí la Biblia habla de falsos profetas, pero también hay profetas verdaderamente de Dios y están dando la noticia, están dando la advertencia para poder prevenir las cosas que tienen que venir. Pero la humanidad no quiere oír. O sea, hay algo que tienen cegado el entendimiento y no pueden oír esa voz de Dios, esa voz que Dios quiere advertir para que la gente no se pierda, para que las almas no se pierdan, porque Dios sufre es por las almas. Él sabe que si lo sorprende la muerte y no han aceptado a Cristo, esas almas se van a perder. Dios utiliza al profeta es para advertir el peligro que viene, para advertir lo que está profetizado en la Biblia. En Mateo 24 nos enseña de que vienen terremotos, que vienen hambres. Ejemplo, la tragedia que pasó en Venezuela ya estaba profetizada. Se ha profetizado que viene tragedia para Colombia, que para México, pero sin embargo la humanidad no se apartan de todo ese pecado que están haciendo. Ejemplo, ahí en México celebrando que Jesús, que borracho, que yo no sé qué, y fiestas. Eso no le agrada a Dios, y Dios va a destruir, va a mover la tierra, va a sacudir, a ver si la humanidad de esa manera puede mirar al cielo y decirle: Dios, perdóname. Y a través de eso han venido profetas alertando a la humanidad para que se arrepientan, para que se pongan en paz. Todos tenemos que partir de esta tierra, todos tenemos que morir, pero lo importante es estar preparados, que el alma esté preparada para en ese momento. Dios ha tenido tanta misericordia con el ser humano que a pesar de todo ve los desórdenes y Él llega de una manera o de otra a alertarnos, como decir: sacúdanse, llévense de mi presencia, acepten a mi Hijo como su único Señor y Salvador. Ya es tiempo. Un profeta es el primero que ve la visión y da la instrucción de Dios, es el portavoz de Dios, es un portavoz, porque Él quiere que las almas sean salvas, manda la advertencia. Ejemplo, cuando en Sodoma y Gomorra les mandó advertir y Dios quería salvar a los que estaban en Sodoma y Gomorra, y vimos que lo que Él profetizó, lo que Él mandó a decir, eso se cumplió. Y en muchas cosas, vemos muchas cosas que el Señor llega de una manera o de otra a advertir para que el ser humano esté atento a esa voz de Dios. En Mateo 13:57, y se escandalizaban de Él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Jesús fue profeta allá en Nazaret, pero no le creían, porque lo vieron que se crió con los hermanos, con los niños, trabajó con José, y era un ser humano igual a los otros seres humanos para no lo pusieran en la mira y lo mataran. Y Jesús les alertaba cosas, que eso no quedó registrado en la Biblia, porque si se hubiera quedado registrado todo lo que el Señor dijo y hacía, mejor dicho, ¿quién era capaz de cargar una Biblia? Jesús era un profeta también, era un profeta de Dios, porque Jesús con su doctrina nos guía a diferentes cosas. Por eso Jesús decía: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, porque Él era profeta. Dios le mostraba las cosas, hablaba con Él
le decía lo que tenía que suceder y todo, ellos hablaban y todo para poder ser ese portavoz del cielo. Dios busca también hombres y mujeres que se metan en el cuento con Él, que le aparten tiempo, que ayunen, que vigilen, que clamen, que supliquen. Y Dios muestra en revelaciones y también le muestra a personas que están capacitadas, porque eso no lo hace con cualquiera. Porque si llegaran a decirle a cualquier persona y eso de los juicios que vienen, de seguro que si sufre el corazón le da un infarto y ahí queda, porque son cosas fuertes lo que está viniendo. Entonces, Dios sabe la calidad de persona a la que le puede estar dando las órdenes. Diga esto, adviértales esto, va a venir esto. El niño ese profeta y le preguntaba: Señor, ¿y se tarda su venida? Le dijo: estoy a medio paso. Imagínese usted, medio paso ya del Señor para venir a recoger a la humanidad, y donde la humanidad no quiere apartarse del mundo, la humanidad no quiere apartarse del vicio, no quiere apartarse de las cosas malas de este siglo. Pero Dios advierte, o sea, Dios no haya de qué manera llegar y advertirnos: estoy por venir, estoy a la puerta, congréguense, búsquenme, llénense de mi presencia para poderlos levantar, como nos decía en la vigilia. Llénense de mi presencia. Necesito que se llenen de mi presencia. Dios está ahí en la lucha, está ahí bregando a ver cómo nos rescata, cómo puede que la humanidad abra sus oídos y diga: sí, ya la venida del Señor se está cumpliendo todo, porque los profetas lo han dicho, lo han advertido, está escrito en la Biblia, porque la mayor profecía es la que está registrada en la Biblia. Esa es la más grande profecía. En Juan 4:44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Como ven, una casa humilde. ¿Pero qué? Esa señora, ¿qué va a saber si vive en un lugar humilde? ¿Pero qué ese señor, qué va a saber si no tiene plata, si no tiene lujo, si no tiene? El Señor busca es santificación para poder Él hacer el trabajo que hace: libertar a los cautivos, orar por enfermos. Él busca es a la persona que verdaderamente le crea y a la persona que verdaderamente sepa de que lo que está escrito es vivo. Marcos 6:4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Muchas veces hay un siervo, una sierva que Dios lo utiliza para dar el mensaje: ve y dile a fulano de tal cosa. Eso es una profecía. Ve y dile que no haga esto, que no haga ese negocio. Eso es profecía. Dios muestra, Dios dice, Dios advierte. Pero como es de la familia, es un primo, es un sobrino, entonces no le hacen caso. ¿Yo qué le voy a creer? ¿Yo qué le voy a creer a esa señora? ¿Yo qué le voy a creer a ese señor? Pero es Dios advirtiendo, y después dicen: oiga, mira, se cumplió lo que dijo fulano de tal, lo que dijo fulana, porque era algo que Dios había dicho, Dios había mandado el mensaje. Eso es lo que es profecía. Mateo 21:11. Y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ellos reconocían de que lo que Jesús decía se cumplía al pie de la letra, porque Él tenía esos dones, esos ministerios. Gloria sea el Señor. Pero también Él dejó esos dones y dejó esos ministerios para todo aquel que se meta bien con Dios, que le sirva a Dios y que busque a Dios. Eso es lo que Él está hablando hoy en día. Uno mira a ciertos siervos de Dios, ciertas siervas de Dios,
y al poco tiempo se cumplen las cosas. La profecía que es de Dios se cumple, y la que no es de Dios no se cumple, porque eso es estricto. Mateo 21:11. Y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y Lucas 7:16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. La gente se admiraba. Muchos que entendían que Jesús era profeta, entonces ahí sí les daba miedo de lo que Jesús les decía, de lo que Jesús advertía. Cuando vieron que Él dio la palabra y vieron los milagros, ahí sí reconocían a Jesús como profeta. Lucas 24:19. Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lo que Jesús decía, eso se cumplía. Pero Dios también dijo que daba poder y autoridad a hombres y mujeres para en los últimos tiempos poder alertar de las consecuencias que vienen. Tenemos que humillarnos delante de Dios y los presidentes de las naciones, obedecer. Dio una advertencia a Venezuela. Van en el segundo terremoto, pero que hasta el 2027 da la oportunidad de que derriben la estatua de María Leonza, porque la humanidad psicológicamente desde niños les han metido eso, y a esa personaje lo tienen como una diosa. Entonces le quitan el poder a Dios, adoran a alguien que no tiene poder, y le quitan el poder sobrenatural de nuestro Dios Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo para salvar las almas. Entonces, a través de esas imágenes están destruyéndole la mente al ser humano, para que el ser humano verdaderamente crean en la profecía que Dios dejó establecida en la tierra. Si miramos el Salmo 115, ahí nos enseña que esas imágenes tienen ojos y no ven, oídos tienen mas no oyen, manos tienen mas no palpan, nariz tienen mas no huelen, boca tienen pero no hablan, ojos tienen mas no ven. Pero la clave que dice ahí: pero semejantes a ellos son los que van tras ellos. Oídos tienen, pero no quieren oír el Evangelio de Cristo, no quieren oír la profecía, no quieren oír el mensaje de Dios. Ojos tienen, pero no tienen ojos para leer la Biblia, para poder saber qué profecía está escrita ahí. En Juan 4:19 le dijo la mujer: me parece que tú eres profeta. La mujer que estaba ya sacando el agua, y Jesús le habló de que si bebía de esa agua no iba a tener sed jamás. Y ahí la mujer le dijo: me parece que tú eres profeta. Y ella misma fue y fue portavoz de que había un profeta allá en ese lugar. En Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, le dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahí sí reaccionaron y se dieron de cuenta que Él era el que tenía que venir a morir por nosotros los pecadores. Y San Juan 9:17, entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que le dio los ojos? Y él le dijo que es profeta. Jesús, nuestro profeta, nos dejó muchas advertencias para poder nosotros prepararnos y poder buscar. Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta
de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que él hable. Desde cuando Moisés le dijo que él iba a levantar un profeta y que a él teníamos que oír, y ese profeta fue Jesús, el que vino a advertir las cosas, el que vino a mostrarnos el camino de salvación, el que vino a decirnos qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Ese fue el gran profeta. Primera de Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entre estos ministerios que colocó el Señor está el don de la profecía. Sí, hay hombres y mujeres que son portavoces de Dios en estos tiempos, y debemos de creer y alertar y estar preparados, porque ese texto que también dice el día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora del que venga el Señor nadie lo sabe, pero el día que venga un terremoto nadie lo sabe. El día que tengamos que morir nadie lo sabe. Por eso debemos de estar preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe. ¿Cuándo tenemos que ir a entregarle cuentas a Dios? Todo esto son advertencias de la Biblia proféticamente que Jesús nos dejó registrado en la bendita palabra, para que nosotros tengamos los oídos atentos y nuestros ojos atentos a leer la Biblia. Primera de Corintios 12, 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hay veces que se callan porque ven las cosas muy duras, pero Dios dice: dígalas, adviértales. Si ya ellos nos quieren, allá ellos. Y también a veces se calla porque son cosas fuertes y uno como ser humano teme, pero también eso lo recalca. También eso el Señor lo cobra al profeta que le advirtió y le dijo y no lo hizo. Esas almas que se pierdan por no haber estado atentas a la voz de Dios, se las reclama el profeta, al que Dios le dijo: diga esto, y no lo quiso decir. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay muchas doctrinas que nosotros miramos, y a través del tiempo que uno ha estado aquí en esta tierra, y se les dice de las cosas que Dios muestra en sueños, las enseñanzas que Dios muestra en sueños, porque hay profetas de revelación en sueños, y llegan y le dicen a uno: no, es que nosotros no creemos en eso. Entonces, ¿en quién están creyendo? ¿En quién están creyendo donde Dios permitió que Jesús fuera profeta, Juan Bautista profeta, Moisés profeta, Elías profeta, Jeremías profeta? Grandes hombres de la Biblia fueron profetas. Advertían lo que iba a suceder, y eso sucedía, y eso estamos viendo. Y tenemos es que ponernos a cuentas con el Señor. Si Dios ha dicho que va a sacudir a Colombia también por tanta idolatría, que ya que la Virgen del Carmen, que ya que la Virgen del Guadalupe, que ya que el San Benito, que ya que el Santo yo no sé qué, eso sí, a ir a Dios, porque a eso sí van las procesiones, a eso sí corre la gente, a eso sí buscan, donde eso no debería de ser así, porque tienen los ojos puestos en la idolatría, pero no tienen puestos los ojos al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Y eso es lo que Dios está airado. En estos últimos tiempos, la Biblia habla en los profetas antiguos que en los últimos tiempos venía a acabar todas las estatuas, todas, del santo yo no sé qué, de la santa yo no sé qué más, todo eso va a derribar, porque eso está profetizado, que eso tiene que acabarse, porque Dios tiene que mostrar su gloria. Y mirando en esa profecía que mandó a Venezuela,
que derribaran la estatua de María Leonza, porque él si no hacen caso, les manda un terremoto más fuerte. Pero los que gobiernan no quieren hacer caso. Entonces después viene el sacudón y vienen a caer multitudes de personas que no tienen la culpa. No tienen la culpa. Miren todos estos niños que están padeciendo, ellos no tienen la culpa. Están sufriendo, quedaron sin padres. No tienen la culpa. Pero papá Dios tampoco tiene la culpa, porque Él tiene que cumplir la palabra. Lo que Él dejó registrado en la Biblia, Él lo cumple porque es su palabra. Y dice, ni una gota ni una tilde pasará hasta que todo esto acontezca. Entonces es la palabra cumpliéndose. La palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Allá habían profetas, pero falsos. Profetas que solo dicen de riquezas. Uy, usted este año entrante va a tener un edificio, usted va a tener carro, usted va a tener... Y eso no le agrada al Señor. Dios da conforme la necesidad de cada persona, porque Él conoce qué necesidad tiene el ser humano. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. A los que hablaron en el nombre del Señor. Tomad como ejemplo de aflicción. ¿Por qué? Porque el profeta tiene que ser afligido en la presencia de Dios. El profeta tiene que ayunar. Hay varios que ayunan hasta 40 días y se meten en esa presencia de Dios. Gigi Ávila, un profeta de Dios, y lo que decía se está cumpliendo. Va a haber un terremoto en tal parte, pero si eso, él veía en las revelaciones, pero si eso no se cumple, es porque yo no soy profeta. Eso lo han sacado estos días, que él decía: veo un terremoto en tal parte, caen edificios, caen tal cosa, caen tal otra. Y Gigi Ávila ya murió, pero dejó esa profecía grabada en videos. Sí era de Dios, él no lo alcanzó a ver porque ya estaba viejito, pero sí nosotros lo estamos viendo. Y ahí es donde se da cuenta si verdaderamente Gigi Ávila era un profeta de Dios. Juan Carlos Arriaga, otro siervo que lo que Dios le dice, eso se cumple. Wilmer Liendo le vio como que algo que le está pasando hoy en día al presidente de Estados Unidos, y lo dijo con fecha y todo, y lo estaban recalcando en estos días. El profeta que es de Dios se cumple. Primero de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquiriendo diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Isaías profetizó que Jesús iba a nacer de una mujer virgen. ¿Cómo así que una mujer sin tener relación con un hombre vaya a parir? Y se cumplió lo que el profeta Isaías. Y será su nombre llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y todo se cumplió al pie de la letra, porque era un gran profeta de Dios. Hay profecías en el libro de Daniel que no se han cumplido, y eso se van a cumplir. El de las 70 semanas. Y eso está ahí escrito, y eso está por cumplirse. Segunda de Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por sus santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Los apóstoles dejaron palabra registrada que se están cumpliendo. Miramos a Saulo de Tarso, gran hombre de Dios, gran hombre que sacrificó tantas cosas, aún su cuerpo, porque él no quiso pedirle esposa a Dios, por estar pendiente a la obra de Dios y estar abriendo iglesias y estar predicando y dejar extendida la palabra bastante.
él no quiso tener esposa. Le pidió a Dios el don de continencia para poder él tener todo el tiempo para el Señor. Deseo que lean la Biblia, que le pidan a Dios que le muestre lo que está registrado para estos últimos tiempos y que acepten a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Por las redes les escribo la oración de fe, a ver si llega esa voz a algún lugar y alguien se salva, porque la Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confiesan que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos serán salvos, porque con la boca se confiesa para salvación. Y también en San Juan 1:12 nos dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, los que aceptan a Jesucristo como único Señor y Salvador, entran a ser hijos de Dios. No interesa que el cuerpo muera, lo que interesa es el alma y el espíritu sea salvo. El cuerpo, polvo eres, polvo te convertirás, pero el alma y el espíritu es lo que está reclamando Dios, que no callemos, que si hay muchos que callan, que nosotros no callemos. Les dejo la oración de fe, pero para que tú la hagas de corazón. Si usted puede copiarla en una hojita y aprendérsela de memoria. Les cuento un testimonio de una señora hace años. Estuve abajo por el barrio que era el Orogüe y yo llevaba oración de fe en una hojita en letra grande para que los ancianos pudieran ver, y la abuela me contó una vez el testimonio y dijo: mijita, yo puse la oración que usted me regaló en la puerta donde chocaba el agua de la quebrada, y pasó el agua y destruyó la otra casa hacia un lado y la otra casa hacia el otro lado. Dijo: pero la casa mía no me la tumbó. Dijo: yo sé que Dios hizo algo en esa oración. Dijo: y yo todos los días la leía. La oración de fe es: Señor Jesucristo, hoy vengo delante de tu presencia para pedirte que me perdones desde el vientre de mi madre hasta el día de hoy. Yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Si usted hace esa oración de todo corazón y con esa fe como debe ser, usted queda escrito en el libro de la vida y usted también entra a ser hijo o hija de Dios y va a poder partir de esta tierra, y allá el Señor Jesús está esperando y la encuentra en un libro que se llama el libro de la vida, y va a una eternidad con nuestro Dios Todopoderoso, donde están los escogidos, donde están los que son salvos. Por eso no importa el cuerpo morir, lo que importa es estar escrito en el libro de la vida, que qué día les dejé una enseñanza también sobre el libro de la vida. Quiero hablar a esa persona que está pendiente a este medio de comunicación. No está ahí porque tú quieres, está ahí porque Dios quiere hacer algo contigo. Tú has creído a lo que te han dicho. Tú has creído a muchas cosas que te dijeron y se te cumplieron. Era porque el que te habló era un profeta. Ahora, Padre Celestial y Señor amado, esta persona que ha estado atenta a este llamado, Señor, yo te pido que el Espíritu Santo de Dios llegue a ese lugar, llegue a ese corazón y empiece a redarguirle, empiece a enseñarle, a guiarle, a mostrarle en sueños, en revelación de que tu venida se acerca, que tenemos que prepararnos, que tenemos que abandonar el mundo y decirle: ya no más el mundo, quiero estar en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Padre Celestial, si esta persona está enferma, Señor, tu palabra dice en Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados,
El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Señor, yo declaro en esta hora que esta alma es libre en el nombre de Jesús, que toda depresión, que todo plan del enemigo, que toda brujería, que toda hechicería sea derribada con el poder que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Cristo vivo, ese Cristo real, ese Cristo que se pasea por su lugar, ese Cristo que tiene el oído atento a toda oración, a toda súplica, Señor. Ten misericordia de la humanidad, Señor. Ten misericordia de aquellos huérfanos, Señor. Ten misericordia y ábrale la puerta, Señor, de bendición, para que esos niños puedan llegar y encontrar personas que les brinden amor, que les brinden paz, que les brinden seguridad, Señor. No los dejes solos, Jesús de Nazaret. Coloque corazones dispuestos, Señor y Dios, a ayudar a estas almas, porque los niños son almas. Almas que son las que van a ser el futuro del día de mañana. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a todos aquellos que van a apoyar a esas personitas que quedaron abandonadas, Señor. Yo te doy gracias, Jesús de Nazaret, porque tú nos oyes. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
corazón entona la canción. Cuán grande es